Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar de explicaros un poco las previsiones que está haciendo el Banco de España sobre qué es lo que va a pasar en España en los próximos 2 años, ¿no? Yo creo que son previsiones que sobre todo están haciendo a 2 años y yo creo que merece la pena pues un poquito intentar explicarlas, ¿no? La realidad ha salido en diferentes medios de comunicación, pero en los diferentes medios de comunicación yo creo que la información es escasa o no tienen claro de mucha información, ¿no? Me parece casi una especie de copia y pega y no entra en muchas cosas que yo creo que merece la pena en este vídeo intentar hablarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí va, ¿no? Bueno, primero, antes de nada, os recomiendo que siempre vayáis a la fuente, que los medios de comunicación muchas veces sesgan la información y por eso yo recomiendo que veáis directamente a la fuente, ¿no? Entonces os voy a dejar el enlace para que podáis ir a la fuente y bueno, revisarlo. Son unas 30 páginas, tampoco es que sea una barbaridad, no es un lenguaje muy complicado, pero bueno, ahí está, ¿no? De todas maneras os voy a intentar en este vídeo hacer el resumen. Bueno, lo primero, a la hora de hacer las previsiones no son 3 previsiones como ha salido en muchos medios de comunicación, sino que en total son 6. ¿Por qué son 6? Porque utiliza diferentes enfoques, ¿no? Por un lado va a utilizar un enfoque de oferta y por otro lado va a utilizar el enfoque trimestral del Banco de España, ¿no? Entonces, y dentro de esos enfoques pues hace uno que sería el positivo, el otro que sería el neutral y otro que sería el pesimista. Entonces por eso, digamos, nos salen 6, ¿no? Entonces el primer enfoque, que es el que sale en los medios de comunicación directamente, es el enfoque de oferta, ¿no? No quiero entrar en el rollo de si vamos a tener un problema de oferta o si vamos a tener un problema de demanda posteriormente. Entra en el modelo de enfoque de oferta y yo creo que bueno, me parece interesante hablar de, digamos, de él, ¿no? En el primer supuesto habla de que la normalización es casi completa tras el confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es casi completa? Pues realmente que casi todo vuelve a funcionar de la misma manera y solo hay pequeños sectores en el que se sigue realizando confinamiento. Es algo que me parece que no es tan real como pues al Banco de España le gustaría, ¿no? Ni al Banco de España ni a nosotros, ¿no? Estaríamos hablando de que el confinamiento duraría 8 semanas, es decir, y bueno, recapitulemos, ¿no? Porque yo creo que llevamos tanto tiempo que no sabemos desde cuándo estamos confinados, ¿no? Y estas 10 semanas vencerían el 10 de mayo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estamos muy cerca ya de este periodo y estaremos muy, muy cerca, ¿no? Entonces yo creo que es una situación que no es tan real como podemos parecer, ¿no? En este caso, la bajada del PIB sería de un 6,6%, que sería bastante considerable, ¿no? En el escenario 2, que sería el neutral, estaríamos hablando de que el confinamiento dura 8 semanas, también hasta el 10 de mayo, pero esa normalización no es casi tan completa y afecta a muchos sectores, ¿no? Como puede ser el tema hostelero, el tema turismo, etcétera, ¿no? Yo creo que sea una situación bastante real, salvo que tengamos algún problema que pueda ser, ¿no? En este caso está hablando que la bajada del PIB sería de un 8,7%, es casi un 9%, ¿no? Que realmente es una puta barbaridad, realmente, ¿no? Y luego, el tercer escenario, respecto al enfoque de oferta, estaríamos hablando de que no estaríamos hablando de 8 semanas, estaríamos hablando de 12 semanas, es decir, que estaríamos hablando que casi el confinamiento llegaría hasta mediados de junio y en este caso nos encontraríamos que habría sectores que directamente no abrirían en prácticamente hasta finales de año, ¿no? En este caso, el Banco de España habla de una caída del PIB de un 13,6%, o sea que si un 8% ya me parece una barbaridad, un 13% pues es... ya no sé qué deciros, pero sería algo muy, muy, muy gordo y yo creo que casi lo de menos sería el COVID-19, sino el daño que podría ocasionar a la economía sería de tal calibre pues que lo tendríamos jodido para realmente recuperar, ¿no? Este enfoque de oferta habla del 2020, no habla del 2021. ¿Por qué? Porque yo creo que realizar una previsión de qué pasaría con este enfoque de oferta del 2021 yo creo que sería muy aventurado y yo creo que hace bien el Banco de España en no decir absolutamente nada de esto, ¿no? Luego, por otro lado, el otro enfoque, ¿no? que hablaría, que sería del MTBE, que es el modelo trimestral del Banco de España, que yo creo que es el modelo que siempre utiliza, ¿no? Que muchas veces cuando se habla del Banco de España, ¿cuál es el enfoque que utiliza? Es el modelo MTBE, y yo creo que es el que pues son una serie de datos que puede hacer unos cálculos y puede hacer una serie de progresiones, y yo creo que es en el enfoque donde nos va a hablar tanto del año 2020 como del año 2021, ¿no? En esto no está hablando de confinamiento, de cómo se produciría el confinamiento, sino las medidas
que ocasionaría desde el punto de vista de puestos de trabajo y de pérdida, digamos, de tejido empresarial, ¿no? Si os dais cuenta, este enfoque habla solo de estas dos cosas, es decir, A, me interesa cuántos empleos vamos a perder, B, cuánto tejido empresarial vamos a perder, y según esto puedo tejer toda la información, ¿no? Entonces, en el primero estaríamos hablando de que las medidas que hace el gobierno evitan realmente una pérdida importante de puestos de trabajo y a su vez evita el cierre de empresas, ¿no? Es el tejido empresarial que estábamos hablando. En este punto hablaríamos de una caída del 6,8% del PIB para este año y para el año que viene aumentaría un 5,5% del PIB, ¿no? Si haríamos el cálculo, estaríamos hablando de que en este bienio habríamos perdido un 1,3% del PIB, que tampoco es una barbaridad como podemos ver, ¿no? En el segundo modelo, en el segundo escenario de este modelo, estaríamos hablando de que hay un porcentaje importante de empleos que se destruyen y hay una cantidad más o menos importante de empresas que directamente no vuelven a abrir, ¿no? Entonces, no está hablándonos de qué porcentaje de tejido, ni está hablando de qué porcentaje de empleos que se destruyen, sería este intermedio, y estaría hablando de una caída del PIB del 9,5% y estaría hablando para el 2020 y para el 2021 hablaría de un crecimiento del 6,1%, ¿no? Si haríamos un cálculo de estos 2 años, nos encontraríamos que habría una pérdida del 3,4%, que empezaría a ser algo pues ya más o menos considerable, ¿no? Y en el tercer escenario, que yo creo que es el peor, es que estaría hablando de que directamente pues que se pierden muchos más empleos, hay una cantidad muy importante de empresas que no consiguen abrir y en este modelo estaríamos hablando que la bajada del PIB sería del 12,4% para este año y para el año que viene se conseguiría una recuperación del 8,5%, ¿no? Estaríamos hablando de una caída de 4 puntos del PIB en 2 años, que sería una caída, digamos, pues bastante importante, ¿no? Si os dais cuenta, estaríamos hablando de que en el mejor de los casos, en un escenario, en escenario 2, estaríamos hablando que para este año la caída sería de un 6,6%, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos estaríamos hablando de un 13,6% de caída, es decir, una caída muy potente, y por mucho que estaría hablando de que mucha gente está hablando si esto va a ser una V, va a ser una L, etcétera, si os dais cuenta estaríamos hablando de una V de Nike. ¿Por qué? Porque en 2 años no alcanzaríamos a recuperar este PIB. No quiero ni hablar de que se esperaba que para este año habría una subida de un PIB de alrededor de un 2% y del año que viene pues habría pues más o menos de un 1,5%, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estamos hablando que la caída del PIB que vamos a tener estos 2 años pues del modelo base que tenía el Banco de España anteriormente a lo que puede ser, pues podemos tener unos cambios pues digamos muy potentes, ¿no? Luego, desde el punto de vista de dónde va a afectar estas caídas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que no sale de los medios de comunicación y yo creo que está bien, que nos puede decir mucho dónde va a afectar, y es el PIB donde ve que en los diferentes escenarios pues dónde va a afectar, ¿no? Entonces, sobre todo, una de las cosas que sobre todo he visto es que en cualquiera de los escenarios, sobre todo la inversión en equipo, se va a desplomar. Es decir, que estamos hablando que en el escenario bueno, que estaríamos hablando que la inversión en equipo caería un 33%. Es decir, que las empresas no van a invertir prácticamente nada en estos 2 años. Es decir, que directamente no van a invertir. El consumo privado tiene una caída potente, pero no es tan potente como puede ser en el tema del equipo, y en vivienda pues también la caída es más o menos potente con en torno al 10%, ¿no? Por otro lado, también se prevé que tanto las importaciones como las exportaciones caigan a tasas de un 13-14%. Entonces, según todas estas previsiones para el Banco de España, ni se espera que podamos vender más, no se espera nada del sector exterior. Es algo que la anterior crisis del 2008 pues, nos vino muy de cara, y es que sobre todo conseguimos vender más al exterior, ¿no? Entonces, al ser esta crisis a nivel internacional, pues realmente no vamos a poder tener esa subida, ¿no? En el escenario para el año 2021, esto, digamos, cambia bastante, ¿no? Por un lado, sí que aumenta el consumo privado,
aumenta pero más bajo. La inversión en equipo tampoco se espera que suba demasiado, y sí lo que se espera que cambie enormemente es el tema de exportaciones e importaciones, ¿no? Para el Banco de España, sobre todo, vamos a exportar muy fuerte en el año 2021 respecto al 2020, y vamos a importar menos de lo que tenemos en el 2021, ¿no? Si os dais cuenta, para el Banco de España, sobre todo, esta salida va a ser porque vamos a poder exportar más al resto de los países, algo que que no lo tengo nada claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos vientos a favor, ¿no? Y yo tengo mis grandes dudas de que incluso en el 2021 pues tengamos esa cantidad de gente que viene, turista que viene a España, y que podamos hacer esas, digamos, exportaciones. Entonces, no sé por qué me da que incluso estas perspectivas del Banco de España pues son incluso, digamos, optimistas, ¿no? Respecto a otras indicaciones que nos puede dar el Banco de España en sus promociones, es el tema de desempleo. Está hablando para una tasa de desempleo que vamos a ir muy cerca del 20% en escenario medio para finales de este año, es decir, que pasamos de un 13,7% de paro a un 20%. Fijaros la cantidad de empleo que se va a destruir en cualquiera de los escenarios. En el bueno estamos hablando del 5% de un 5% más de paro. No sé, o sea, yo creo que son unas cantidades que son, digamos, brutales. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista del 2021 va a haber crecimiento, pero este crecimiento no va a implicar ni mucho menos que haya esa bajada de desempleo de manera potente, ¿no? Hablaríamos que ante una situación de bajada en estos 2 años de 2%, el paro ni mucho menos se espera que vaya a caer, ¿no? En el mejor de los casos hablaríamos de un 17,5%, pasar de un 13 a un 17%, un desastre. De verdad, es que me faltaría hacer los números para ver la cantidad de desempleados que vamos a tener en España, pero yo creo que va a ser muy, muy potente. Deuda de las administraciones públicas pues va a aumentar. En el mejor de los casos hablaríamos de que pasamos de un 96% del PIB a un 109%, 110% en el año 2021. En el peor de los casos pasaríamos de un 96% a un 122% en solo 2 años, ¿no? Entonces, la situación yo creo que no es mala, es pésima. Yo creo que es hora de que los diferentes gobiernos empiecen a darse cuenta de esta situación y ver que toda esta fiesta, pues a ver cómo se va a pagar, ¿no? Y yo creo que el tema de subida de impuestos se va a producir sí o sí. Yo creo que es algo que cualquier gobierno que esté va a tener que hacerlo. Y yo creo que hay una de las cosas que va a tener que hacer, y es que va a tener que hacer una reducción de gastos, ¿no? Por mucho que no quieran tocar a determinados colectivos, como pueden ser los funcionarios, como pueden ser los pensionistas, es muy difícil que desde el punto de vista de la Unión Europea pues no nos obliguen a tocar a estos grupos, ¿no? Y es algo que bueno, yo creo que la crisis no puede ser que solo lo paguen unos grupos. Yo creo que esto tiene que ser pagado por todos, desgraciadamente. Y bueno, yo creo que es el momento de pensar toda este desastre, a ver cómo se paga, ¿no? Yo creo que es el punto que habrá que empezar a pensar cómo se paga, ¿no? Y yo creo que no tenemos que tardar mucho en pensar en estas cosas. Y nada más, espero que os haya gustado este análisis. Como todo, ir a la fuente, verlo, analizarlo, ver las perspectivas. Yo creo que son peores que realmente marcan estos números, porque los diferentes escenarios, yo creo que hay cosas que están minusvalorando, como que pueda haber una recaída en diciembre o año que viene. Que si hay esta recaída, pues yo no quiero ni pensar de lo que estaríamos hablando. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Como no, si os gustan este tipo de vídeos, pues darle a me gusta. Espero vuestros comentarios. Espero contestar todos los comentarios. Tengo unos cuantos del vídeo anterior para contestarlos. Y nada más, espero que os haya gustado. Y si os gusta todo este tema de economía, etcétera, pues suscribiros, es gratuito. Y nada más, recordaros, queda un día menos para la República. Y nada más, salud y República.